Una aventura apasionante. En un mundo tan complejo y exigente como el que vivimos, cada día debemos enfrentarnos a múltiples desafíos como el cuidado de nuestra salud, la educación continua, la búsqueda y desempeño de una profesión gratificante, el manejo correcto de nuestras finanzas, recuperarnos del estrés cotidiano y disfrutar de la vida. La lista de asuntos importantes que atender puede llegar a ser interminable, pero hay una tarea fundamental que no deberíamos olvidar. Todos estamos llamados a ser mensajeros de la paz, en un mundo en guerra permanente. Y cuando contemplamos tanto dolor y sufrimiento a nuestro alrededor, no podemos permanecer en silencio, sino alzar nuestra voz para reclamar el cese de la violencia, el odio, el abuso, el maltrato, la barbarie y la guerra. Aunque a veces pensemos que nada podemos hacer, sí está en nuestras manos defender la concordia y la armonía a través de unas relaciones saludables a nivel personal, familiar, profesional y social, para que esa atmósfera positiva pueda influir positivamente en nuestro entorno y contrarrestar en parte esa problemática, aparentemente sin remedio, que diariamente reflejan los medios de comunicación. A lo largo de la historia, personajes relevantes han señalado la importancia de saber mantener relaciones saludables para evitar conflictos y cultivar la paz. Por ejemplo, Aristóteles decía: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Séneca, por su parte, opinaba que, ya que es difícil tener a todos como amigos, por eso basta con no tenerlos como enemigos. Santo Tomás de Aquino decía que la amistad disminuye el dolor y la tristeza. Y Abraham Lincoln nos desvelaba su secreto: yo hago desaparecer a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos. Blas Pascal, por su parte, decía que por muchas riquezas que un hombre posea, la salud y las comodidades que disfrute, no se sentirá satisfecho si no cuenta con la estima de los demás. William James manifestaba que la necesidad más profunda del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Hoy podemos considerarnos afortunados porque disponemos de una gran oferta de múltiples recursos a nuestro alcance para analizar, aprender y desarrollar hábitos saludables de comunicación y buenas relaciones. Sería importante que formáramos equipos de trabajo e investigación interdisciplinares, tanto en la casa como en la escuela, la iglesia, el trabajo, para mejorar continuamente esta habilidad tan importante. También que todos dedicáramos tiempo de calidad cada día para su estudio sistemático, porque los incesantes descubrimientos de las ciencias humanas nos pueden facilitar grandemente esta tarea. La bibliografía a nuestro alcance es, además de interminable, sumamente atractiva. Por ejemplo, Elsa Punset, en El mundo en tus manos, nos dice que no es magia, es inteligencia social. Y estamos a tiempo de evitar la epidemia de la soledad y entrenar las habilidades sociales. Gente tóxica, de Bernardo Estamateas, en la que nos explica cómo reconocer a las personas que te complican la vida y sus características. Pero lo que es muy importante, descubrir si yo puedo participar de alguna de ellas y pedir ayuda para cambiar. Cómo aprender a poner límites saludables.
Hábitos atómicos de James Clear. Cómo dejar de culpabilizarnos por nuestros malos hábitos y transformarlos en positivos de forma permanente. El arte de las relaciones personales. Cómo sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Inteligencia emocional de Goleman. Cómo interactuar con el mundo teniendo en cuenta los sentimientos de los demás y el control de nuestros impulsos. Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas de Carnegie. Todo un clásico de las relaciones humanas que ha ayudado a millones en todo el mundo a ser más felices y disfrutar de la vida. Y como este tema es muy grande, es infinito, nos quedaremos tan solo con 10 consejos básicos de este último libro y que pueden sernos útiles recordar. En primer lugar, no critiquemos. Decía un refrán popular que si quieres recoger miel, no le des patadas a una colmena. O el proverbio indio que afirma no juzgaré a nadie hasta que haya caminado 6 meses en sus mocasines. Tengamos mucho tacto. Respetemos a cada persona, su apariencia física, ideas, sentimientos y opiniones. Procuremos no dañar, hacer burlas, ridiculizar ni humillar jamás a nadie. Seamos empáticos. Procuremos ponernos siempre en el lugar de la otra persona de manera sincera y tratando de imaginar por qué piensa de esa manera y qué es lo que siente. Reconozcamos todo lo bueno que tiene cada persona y digámoselo de corazón y sin adulación. Escuchemos con atención, entrenemos la escucha activa y hablemos siempre, primero, de lo que le interesa al prójimo. Preocupémonos sinceramente por las personas. ¿En qué y cómo podemos ayudarles? Sonriamos. La expresión del rostro es aún más importante que la ropa o ir a la moda. Admitamos nuestros errores. Si nos equivocamos, reconozcámoslo rápidamente y con entusiasmo. No discutamos. El único medio de ganar una discusión es evitarla. Podemos vencer, pero no convencer. Cultivemos la sociabilidad. Quien quiere tener amigos debe mostrarse amigo y tomar la iniciativa en su desarrollo. Si todos en nuestra vida diaria aplicáramos estos sencillos protocolos, nos asombraríamos de los resultados. Pero todavía hay más. Existe un manual de sabiduría superior sobre relaciones humanas a nuestra disposición que ha servido de inspiración al mundo a lo largo de 3500 años de historia. A escritores, sabios y filósofos de todos los tiempos. La Biblia. Ante un tema tan complejo y difícil de gestionar, si cada habitante de este planeta la estudiáramos cada día con atención, intentando aplicar sus principios, viviríamos una sociedad totalmente diferente. Desaparecerían en gran medida las humillaciones, enfrentamientos, acoso, ira, racismo, injusticias, conflictos y crímenes. Entraríamos en una nueva dimensión. Resulta sorprendente la paradoja cultural de nuestros días que promueve por un lado la violencia extrema y el menosprecio de los derechos humanos a través de los medios de comunicación y, sin embargo, ignora el recurso educativo poderoso de la palabra de Dios y los valores que sustenta. En ella existen infinitas enseñanzas para transformar nuestras relaciones. El que es compasivo, por ejemplo, en Proverbios 11:17, se hace bien a sí mismo, nos dice, pero el que es cruel
provoca su propio mal. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te dará el triunfo. Vivid en armonía unos con otros, dice San Pablo. No seáis orgullosos, sino poneos al nivel de los humildes. No os tengáis por sabios. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. No digáis palabras groseras, solo palabras buenas y oportunas que ayuden y traigan bendición. Echad fuera de vosotros la amargura, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sed buenos y compasivos unos con otros y perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Resulta impresionante recordar que Dios mismo en persona bajó a este mundo viviendo entre nosotros 33 años y medio para liberarnos del mal, de la muerte, de nuestras cadenas, sirviendo como modelo perfecto, enseñándonos cómo debemos tratarnos para acabar con tanto dolor y sufrimiento, mostrándonos dónde conseguir la fuerza para alcanzar la paz. Creó equipos humanos de trabajo, a los que encargó ir de pueblo en pueblo, anunciando las buenas noticias de la paz y la fraternidad universal. Haced con los demás, nos dijo, lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Pues nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor es la base de la piedad y el corazón del Evangelio. Y nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podremos entrar en posesión de este espíritu tratando solamente de amar a los demás. Lo que se necesita es que el Espíritu de Cristo esté en nuestros corazones. Cuando el yo está sumergido en Cristo, entonces el amor brotará espontáneamente. Porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Experimentar esto no es acaso una aventura apasionante? Pidamos pues al Señor que nos dé sabiduría para vivirla. Amén. Amén. Desde luego, Amén. una reflexión preciosa. Ujú. No sé si la has cogido en base a todos estos conflictos que está habiendo ahora con, Claro que sí. Claro con que sí. el conflicto entre Gaza y... Ha sido una semana tremenda. Horrible. No solo allí, sino aquí en nuestras fronteras, las crisis migratorias. Amén. He de decirte que me gusta mucho ese título que le has puesto de Mensajeros de la Paz y ese llamado que nos hace.
Antes de empezar yo a desmenuzar, no sé, compañeros, si tenéis que hacer una primera reflexión. Bueno, cuando estaba escuchando, creo que nos ha bajado un cachito de cielo, ¿no? Hoy aquí al programa, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces a aplicarlo el 100% de las veces, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. Gracias, Mariano. Gracias al Señor por ese maravilloso don de su palabra y de su Hijo, modelo para nosotros. Sí, cuando estabas hablando, has dicho que no critiquemos a nadie hasta que no andemos 6 meses en sus sandalias, ¿no? En sus zapatos. Jesús estuvo 31 años y medio. Es decir, por eso nos comprende también. Cuando lo has dicho, me venía ese pensamiento a la cabeza, ¿no? Es decir, él se hizo hombre o ser humano y anduvo en nuestros zapatos durante 31 años. Con lo cual, fíjate si nos conoce bien. 33 años y medio. Efectivamente. Es decir, sí, y lo más importante es que Jesús siempre se identificó con las personas, se puso en sus zapatos y sabía comprenderles. Y nosotros muchas veces no lo hacemos así. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho es que no hagáis lo que no os gustaría que os hicieran a vosotros. Es importante eso también. Compañero. Sí, es que es un desafío muy grande y queremos, yo me pongo enseguida a buscar soluciones y fíjate, el ser humano lleva toda la historia de la humanidad y seguimos enredados, ¿no? en esto, ¿no? Ser mensajeros de la paz, que ha sido la primera idea que has lanzado, Mariano, y cómo hacerlo, ¿no? Cuando yo muchas veces tengo conflictos personales en mi entorno y cuando te pones a mirar hacia afuera y ves justamente lo que está pasando todos estos últimos días, pues es que es verdad, en nombre de Dios y de la libertad se han hecho las mayores atrocidades, ¿no? Se siguen haciendo, ¿no? Y se pone a Dios por bandera y de estandarte de que es en defensa de él y a Dios no hay, nadie tiene que defenderlo, se defiende él solito. Pero eso de la tolerancia es que me venía a la mente algo que me inculcaron hace un tiempo y ahora estaba haciendo memoria mientras te estaba escuchando, y es que hay una paradoja con el tema de la tolerancia, y es que, ya lo decían, ¿no? Un tal Popper, y es que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, si su preocupación y alcanza unos niveles máximos de tolerancia, al final se van a hacer con el poder los intolerantes y van a acabar con ella, ¿no? Así que este filósofo concluía que, aunque parezca paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Es decir, hay ciertas cosas que no se pueden permitir. Y no se puede permitir la intolerancia, y no se puede permitir el odio, y no se puede permitir las malas formas, y no se puede permitir atentar con el otro. Y eso me lleva un poquito al ejemplo de Jesús, a la tolerancia de nuestro modelo. Siempre se nos llena la boca, a mí se me llena la boca hablando de Jesús. ¿Y cuál fue su actitud? Y él, como mensajero de esa paz, mi paz os dejo, decía él. Es decir, si eres capaz de ofrecer paz, ¿qué tipo de paz es la que me da? ¿Qué tipo de paz es la que yo quiero coger? Y es una lástima que los cristianos no seamos buenos ejemplos y yo no sea el mejor ejemplo de esa paz que Jesús me pone a mi alcance, y ese es el desafío que yo tengo. Haremos bien un poquito en volver a escuchar lo que nos has compartido, Mariano. De todas formas, Juanfran, antes de que nos frustremos, sí, es verdad. Menos mal que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Menos mal. Aquí no vamos a conseguir mundos perfectos. Es cierto. Pero sí que podemos hacer buenas cosas. A mí me han gustado mucho esos 10 consejos que nos has dado, Mariano, muy útiles. El no criticar, el tener tacto, el ser empático, el reconocer lo bueno en el otro, escuchar con atención, preocuparnos de las personas, sonreír, admitir nuestros errores, no discutir y cultivar la sociabilidad. Está muy bien, pero sobre todo me ha gustado cuando lo has enlazado el por qué lo tengo que hacer. Me ha gustado mucho el texto de Efesios 4:32, que dice, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Y es que estoy seguro de que nada de lo que me hayan hecho a mí es más grave de lo que yo le he hecho a mi Señor.
porque Él tuvo que morir por mí. Entonces, si yo pensara eso, si yo tuviese claro que Dios fue capaz de perdonarme con una ofensa muchísimo más grave, pues teniendo eso en mente sería capaz de, bueno, de no buscar, como decías al principio, la venganza, de no buscar la enemistad. Me ha gustado mucho una frase que había por ahí de Séneca que decía, si no puedes ser amigo de todos, ¿verdad? Basta con que no sean tus enemigos. Eso mentalmente está muy bien, porque ese perdón a quien más beneficio hace es a uno mismo. Ujú. Entonces, me gusta mucho cómo lo has enlazado con el porqué, porque a veces uno, cuando esta sociedad no encuentra el porqué, ¿por qué yo tengo que devolver bien por el mal que me hacen? Pues lo tengo que hacer porque es lo que me hizo Cristo a mí. Y entonces, si me considero hijo suyo, si estoy agradecido, pues no tengo otra que tratar a los demás con ese mismo amor y misericordia y empatía con que Dios me trató a mí. Ujú. De verdad que no sé al resto, pero a mí desde luego, Mariano, me ha venido de maravilla y yo te lo agradezco de todo corazón. La verdad es que yo puedo dar mi testimonio personal de que cuando aplicamos estos comportamientos, dan resultado. Y cuando Dios nos dice algo en su palabra y nos da sus consejos, es porque funciona. Y lo podemos constatar cada día. Y es algo empírico que se puede analizar. La psicología se basa fundamentalmente en realizar experimentos, en la observación y en estudiar esos resultados y sacar conclusiones. Y realmente todo lo que dice la palabra de Dios es empírico, es contrastable. Y es una maravilla, porque ahí están precisamente esos frutos, ¿no? Del que lo practica y del que no lo practica, ¿no? Así que en un mundo tan racional, tan inteligente, tan avanzado, a veces sorprende cómo nos cerremos en banda para no querer escuchar esos consejos. A mí me maravilla la ciencia, los descubrimientos tan fantásticos que están realizando los investigadores de un día para otro. Yo me siento abrumado. En cierto modo, también esta presentación era como lanzar un SOS personal, ¿no? Hace años, no, hace meses yo le hablaba a Juanfra de crear equipos de investigación, ¿no? Para poder analizar todo y procesar toda esa gran cantidad de información que recibimos. Y la ciencia realmente ha avanzado enormemente, pero tenemos que procesarlo y luego tenemos que ponerlo en comparación y en concordancia con lo que Dios nos dice en su palabra. Y realmente vamos a descubrir algo precioso, y es que la mayor parte de los descubrimientos que realmente hoy en día recibimos están confirmando todo lo que las Sagradas Escrituras hace años y siglos que nos habían dicho, ¿no? Entonces tenemos un motivo de seguridad y de confianza inmenso, porque tenemos a la ciencia que nos apoya y tenemos a la palabra de Dios que realmente pues, nos da sabiduría. Fíjate, Mariano, solo como un pequeño apunte. Es verdad que la ciencia está avanzando una barbaridad, pero en ese 10º punto que tú hablabas de cultivar la sociabilidad. Somos sociedades mucho más tecnológicas, más avanzadas, más preparadas para el futuro, en teoría, pero cada vez somos seres menos sociables y esa falta de relación nos hace ser menos empáticos, y con la falta de empatía nos hace ser que haya menos amor y que seamos menos seres humanos. Con lo cual, yo creo que ese es el drama que tenemos hoy en día. Estoy seguro que las imágenes que hemos visto esta semana, porque aquí ha habido un enfrentamiento entre dos gobiernos y miles de personas que eran las víctimas. Esas imágenes que hemos visto esta semana, si lo hubiésemos visto hace 50 años, yo creo que la reacción habría sido muy distinta, donde la gente antes se trataba, sabiendo lo que habían pasado por la guerra, se ayudaban más unos a otros. No sé, nos estamos avanzando como sociedad, pero se nos está olvidando a las personas. Y creo que esa es una gran trampa del enemigo que, bueno,
Nos ha desequilibrado, el enemigo nos ha Sí. desequilibrado. Está luchando porque perdamos eso que es vital para nosotros, ese contacto humano, ese amor, esa empatía, que es lo que nos hace ser humanos de verdad. Por eso yo también en esta presentación quería lanzar un desafío, ¿no? El desafío de trabajar en equipo, porque el enemigo intenta dispersarnos, individualizarnos, disgregarnos, disolvernos en un océano, ¿no? de mal. Y sin embargo, los hijos del Señor deberíamos de unirnos, porque realmente en la unión está la fuerza. Y el enemigo une en el mal para dañar, pero nosotros estamos dispersos y deberíamos de intentar ver de qué manera podemos trabajar en unión, ¿no? Como un cuerpo para poder tener más presencia y para poder avanzar en nuestros objetivos. La Iglesia debería ser precisamente uno de esos flancos, ¿no? En los que poder trabajar también, ¿no? En equipo. Ese es el sentido fundamental precisamente del estudio que haremos después, ¿no? La alianza es eso. La alianza es la capacidad que Dios quiere poner en nuestros corazones para que le dejemos actuar en nuestra vida. Y ahí es donde está la clave. Lo que pasa es que luego en el día a día te desgastas y la situación humana se desgasta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros. Las imágenes de esta semana, la verdad es que tú te preguntas si en el siglo XXI se deberían de seguir dando ese tipo de imágenes. Porque se supone que somos civilizaciones avanzadas, con derechos humanos y tal. Pero en la práctica, una decisión humana lleva a una serie de víctimas a situaciones que son incalculables. Y que en muchos de los casos no tienen vuelta atrás, ¿eh? Es decir, los que se han quedado en el mar o los que las bombas que van de una parte a otra han matado, eso no tiene solución humana. Lo que el Señor haga con ellos, nosotros no podemos entrar. Pero, desde luego, desde el punto de vista humano, hay cosas que no tienen solución después, ¿eh? Y sin embargo, tomamos las decisiones por los demás que muy arbitrariamente y sin pensar en las consecuencias. Bien, pues vamos a tener que terminar esta primera reflexión. No sé, Juanfran, si por el WhatsApp hay algo. No, siguen dando Fina, por ejemplo, nos ha mandado también unos buenos días, o sea que yo le estoy contestando aquí. La gente muy, muy, muy amable y dándonos a todos, pues eso, que disfrutemos del programa. En el YouTube no hay preguntas, sí felicitaciones por la exposición, porque nos lleva a acercarnos a lo que Dios quiere en nuestras vidas y a que el Espíritu Santo, pues eso, esté en nosotros. Es que Richard, con la exposición que ha hecho, ¿qué le vamos a discutir? Entraríamos en conflicto, con lo cual su presentación no nos lo permite. Pues si queréis cerramos este primer espacio. Mariano, no sé si como resumen podemos decir que para ser mensajeros de la paz, que es a lo que somos llamados, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Así es, perfecto. Pues... Anoche, si me permitís, anoche en la reunión que hacemos los viernes, Mariano y yo cambiamos una idea muy, muy bonita, y es la diferencia entre discípulo y apóstol, ¿no? Y esa es la misión de nuestra como pueblo de Dios, es decir, somos enviados, pero para ser enviados tenemos que ser discípulos primero, y luego somos enviados a llevar una misión, con lo cual tenemos un privilegio extraordinario si somos capaces de saberlo, ¿no? Es decir, poner en nuestra mano el concepto de reconciliación que Dios tiene para la humanidad, a mí me parece una de las grandes obras que el Señor tiene preparada para nosotros. Pues lo dejamos ahí, chicos. Vamos a pedirle a David que nos ponga una sección